¿Qué tal? Buenas noches, estimada comunidad estudiantil de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión correspondiente a la semana número 3, en la que, pues bueno, estamos comenzando, pues prácticamente arrancando esta semana 3. Estamos prácticamente a la mitad del módulo y pues prácticamente se ha ido el tiempo muy rápido. Y pues he de comentarles que ha sido una semana muy ardua de trabajo, la semana 2, y obviamente, pues bueno, darle la bienvenida a los compañeros y compañeras que ya están por aquí conectados. Voy mencionando quién ya por aquí está disponible. Veo que está por aquí Dayana, Diana, Indira, Luz Jimena y Carisma. Y obviamente, pues bueno, vamos a esperar unos cuantos minutos más. Bueno, ya iniciada ahorita ya nuestra clase, para seguir dando accesos a aquellos compañeros que pues se vayan integrando a nuestra clase. Pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo para pues explicar lo correspondiente a esta semana número 3, ¿no? Que bueno, estamos iniciando el día de hoy. Pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos de nueva cuenta. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana número 3. Continuamos en el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Está con ustedes el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y tendré el gusto de estar con ustedes en esta semana, esta semana número 3 del módulo 4. Y pues explicar la dinámica de trabajo a seguir en este módulo y en esta semana. Les hacía el comentario que estamos justamente en la mitad del módulo y pues obviamente recordarles que cada martes tenemos nuestras sesiones. Saben de antemano que pues siempre nuestro medio de contacto es esta plataforma en la cual llevamos las sesiones, que es la plataforma Meet, que nos permite hacer enlaces de videollamadas. Ya hacía yo el comentario que tiene sus ventajas y sus desventajas. A lo mejor sus desventajas son a veces que pues tenemos que interrumpir unos cuantos segundos la presentación, pero que dentro de las ventajas está el tener una interacción del otro lado con la comunidad estudiantil un poco más cercana, ya que pues nos permite en algún momento, pues quien quiera aportar o en este caso tener alguna duda, que pueda abrir su micrófono o que quiera abrir su cámara, ¿no? Entonces creo que es de las ventajas o es la nueva dinámica de trabajo a la cual pues nos hemos integrado pues la mayoría de los sistemas escolarizados, ¿correcto? Pues bueno, buenas noches a todos de nueva cuenta y pues bueno, comenzamos esta sesión. Recuerden que se está grabando esta sesión y minutos después de que cerremos con la misma, hago la publicación en el canal de YouTube, en el que pueden encontrar no solamente esta sesión, sino algunas otras, ¿verdad?, de semanas anteriores, de mismos módulos o de módulos anteriores. Pues bueno, de nueva cuenta, buenas noches a todos y pues bueno, vamos a comenzar con el propósito de la sesión. El propósito de la sesión tiene principalmente el que demos a conocer las actividades integradoras 5 y 6. Esta semana hay una situación muy particular que creo que yo comentaba al arranque del módulo. La actividad integradora 6 en esta ocasión es un foro. Yo les hacía el comentario hace un par de horas que hasta hoy martes veía poca participación de compañeros. Creo que contabilizaba por ahí 9 compañeros que han estado activos en el foro. Entonces, les pediría de favor que se integren, revisen esta actividad integradora 6, lleven a cabo sus participaciones.
obviamente respetando aspectos muy importantes como la etiqueta, argumentar esas participaciones y nos solicita que tengamos 5 participaciones como mínimo, que ya ahorita en el desarrollo de la sesión, cuando nos toque hablar de esa actividad, estaremos dando los detalles. Como cada semana tenemos el foro Aprendiendo, que corresponde a la semana número 3, donde, pues bueno, ustedes se darán cuenta que siempre nos solicitan que se pueda compartir las experiencias que han tenido ustedes a lo largo de lo que es este módulo con los textos sugeridos. Fíjense, comenzamos con un tanto literatura clásica, ¿no? Hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén Darío, y pasamos a la literatura, vamos a llamarle un poco de ciencia ficción, con Frankenstein y el moderno Prometeo y la debutante de Mary Shelley. Y en esta semana, los que ya revisaron la lectura de esta semana, se darán cuenta que nos vamos a los clásicos, ¿no? A la parte clásica de la época de los griegos, ¿no? Un texto muy bonito, muy interesante, que es el texto de las nubes de Aristófanes, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente es parte de los textos que han estado desarrollando en estas semanas y que, como comentaba la semana anterior, la semana número 2, considero yo que es de las más pesadas y donde pues prácticamente estuvieron muy entretenidos haciendo su presentación. Hubo presentaciones muy destacadas en la actividad integradora 4, audios muy brillantes. Hay quien seleccionó textos muy interesantes, hay quien los leyó en su lengua original, y quiero suponer que algunos de los compañeros, no recuerdo ahorita el nombre del compañero, pero nos leyó un texto o se grabó leyendo el texto o hablándolo, y me queda claro que sí habla el zapoteco porque se escuchaba con una muy buena dicción, ¿correcto? Pues bueno, también de la misma manera están las actividades formativas 5 y 6 para esta semana número 3, la actividad socioemocional, que usualmente trabajan con la tutora, y que pues bueno, les recuerdo que la sesión de la tutora es el día de mañana. Por otra parte, es importante que en esta semana contesten esta encuesta que es sobre el desempeño que ha tenido un servidor, que en este caso es el asesor virtual, y el desempeño que ha tenido el tutor. Es muy importante contestarlas, ¿no? No se trata, ¿verdad? Pues de echar flores, de decir cosas de más, sino ser muy objetivos en estas encuestas, ¿no? Porque lo que ustedes puedan compartir en esos espacios son comentarios que nos permiten tener una zona de mejora, todos los que componemos Prepa en Línea CEP, comenzando por asesores virtuales y tutores, ¿no? Entonces, es muy importante contestarla porque esta es parte de su evaluación individual, el contestar esta encuesta. Entonces, les encargo mucho que por favor la contesten oportunamente. Recuerden que de actividades formativas, socioemocionales y de esta encuesta, si no se contesta dentro de lo que es la semana, pues de estas actividades no hay extensión, ¿correcto? Pues bueno, también como un propósito de la sesión, explicar el avance de las actividades de la semana 2. El último día para solicitar extensión, pues sería el día de mañana. Entonces, por ahí observé que 4 compañeros se nos quedaron ahí dispersos en el tema del cumplimiento de las actividades integradoras 3 y 4. Entonces, pues les hago la invitación que por favor, quien requiera de alguna extensión referente a estas actividades, por favor, me compartan este mensaje con copia a la tutora, explicando por qué el retraso, o más bien, por qué la solicitud de la extensión. Y obviamente la recomendación que hace un servidor, la recomendación que hace la tutora. No podemos hacer una actividad sin previamente revisar los contenidos.
creo que ustedes se darán cuenta que se cumplió algo que yo les hablaba. Teníamos que tener muy claros y muy presentes los conceptos de fondo, forma y experiencia estética, que en este caso, en una de las actividades, que es la actividad 6, nos habla precisamente de este concepto de experiencia estética, ¿correcto? Pues bueno, básicamente este es el propósito de nuestra sesión del día de hoy. Dentro de nuestra orden del día, vamos a trabajar la presentación de las actividades, la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. Hacer la invitación de que sigan participando en el foro Aprendiendo, aunque sabemos que es un foro que no tiene una evaluación. Es importante el ocupar este canal de comunicación para atender dudas, sugerencias y experiencias que ustedes han tenido a lo largo del módulo en estas lecturas y textos, que tengo pues el gusto de saber que varios de ustedes les ha agradado, porque eso es lo que ustedes han logrado mostrar en los trabajos que han compartido. Realmente sobresale mucho el gusto que tienen por estas actividades. Y otro punto muy importante es lo referente en el tema de algo que es una cuestión muy importante, que es la honestidad en la elaboración de los trabajos, ¿no? En nuestro grupo, en nuestro módulo, no debe de caber el término de plagio, ¿verdad? No debemos por ningún medio utilizar el plagio académico, total o parcial. Entonces yo les he comentado y les hago la invitación de que ustedes sigan haciendo trabajos y actividades únicas que sean desarrolladas por ustedes, ¿no? Entonces, muestra de ello son las presentaciones donde se dieron a la tarea de colocar imágenes, textos, frases muy importantes que nos permiten pues identificar algunos elementos de los textos que estuvimos viendo la semana anterior, ¿correcto? Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la explicación de la actividad integradora número 5, que está muy, muy, muy interesante. Bueno, la instrucción, creo que esa es a veces siempre la más sencilla, ¿no? Que dice que en un documento elaborado en un procesador de textos, en el que narres oralmente y redactes en un cuento basado un texto clásico situado en la actualidad. Lee con atención todas las instrucciones. Nos sugiere que antes de que hagamos obviamente la actividad, revisemos la breve reseña del texto de Las nubes de Aristófanes, ¿sí? La literatura griega, chicos, es muy, muy rica, ¿sí? Hay muchos literatos griegos, muchos dramaturgos, ¿sí? No solamente la cultura griega trajo consigo el desarrollo de grandes filósofos. Prácticamente, yo siempre lo comento, en Grecia, pues es la cuna de la civilización occidental, ¿no? Prácticamente ahí florecieron todas las disciplinas, ¿no? La mayoría, la filosofía, las matemáticas, la lógica, la literatura. Y en el caso de Aristófanes, pues hay quien lo considera un literato, un dramaturgo, ¿sí? Entonces, este texto es uno de tantos que escribió Aristófanes, y probablemente el literato más conocido de la literatura griega pues sea Homero, ¿no? Por obras como la Ilíada o la Odisea, y pero no es el único, ¿no? Está Aristófanes, está Jenofonte, y hay varios otros literatos que han hecho diferentes aportaciones a la literatura, ¿no? Entonces, el texto que vamos a trabajar o el que se va a leer en esta semana es Las nubes, y nos sugiere que revisemos de la página 1 a la 22, ya que se haya revisado los recursos, que ustedes hayan dado lectura a este texto, que vamos a ver que está escrito de una manera muy particular, que ahorita voy a explicar. Vamos a hacer clic en el apartado que dice Literatura Clásica y Situaciones Actuales para descargar el documento. Por obvias razones hay que resolver lo que nos indica el archivo. Para ello vamos a necesitar abrirlo y editarlo en un procesador de textos como Word o documentos Google.
Una vez que se realice lo que se indica, hay que guardarlo en nuestro equipo con la nomenclatura que ustedes ya conocen y que ahí hago un pequeño paréntesis. Hay compañeros que me siguen enviando archivos sin la nomenclatura. Recibí creo que 2 o 3 trabajos que nada que ver con la nomenclatura, ¿no? Había archivos que iban desde letras hasta números que le colocan nada más. Sí les hago la recomendación, la invitación de que respeten la nomenclatura de los archivos. Creo que han atendido la petición del tema de la portada. Realmente creo que si tuve por ahí un trabajo que no presentó portada, son muchos, pero todos colocaron su portada, colocaron lo que es prácticamente pues hablaron y nos colocaron en alguno de los apartados las fuentes de consulta. Algunos hicieron en este caso colocaron las fuentes de consulta utilizando APA. Algunos simplemente colocaron la referencia al final y no hay mayor problema, ¿correcto? Pues bueno, ya que hayan ustedes colocado la carga del archivo, hay que subirlo a la plataforma y nos vamos al archivo que vamos a editar, que en este caso es que lleva como título Literatura Clásica y Situaciones Actuales, ¿sí? Esta es la actividad integradora número 5. Bueno, nos dice que primeramente, ¿verdad? Por obvias razones, nos hace preguntas referentes al texto, ¿no? Dice, reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas de la 1 a la 22 del texto Las nubes de Aristófanes, ¿no? Nos dice cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes, menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? ¿Y qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Obviamente, al no tener de momento a lo mejor alguno de ustedes un contacto con el texto, pues a lo mejor no tenemos la idea de qué trata el texto. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿sí? El texto nos habla, nos lleva a una reflexión, ¿sí? La mayoría de los textos, en este caso, en particular, nos lleva a una reflexión y a una enseñanza, ¿no? En este caso, el argumento, pues bueno, ya que lean ustedes el texto, pues puede ser pues si ustedes me permiten, a lo mejor yo diría, ¿no? La historia de un mal hijo, ¿no? O de un hijo mal agradecido, ¿no? Por eso es de que esta actividad tiene mucha relación con lo que dice aquí, situaciones actuales. ¿Ustedes creen o consideran que todavía hasta el día de hoy existen los hijos malagradecidos? Pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, esta situación la podemos asociar a nuestra vida actual, ¿no? Entonces, por esa situación, siempre nos va a dejar enseñanzas estos textos, ¿no? Porque prácticamente nos hablan de una historia que puede ser verídica, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado, ¿no? Aquel padre, ¿no? Sobreprotector que quiere darle todo a sus hijos, porque cuando vivían sus padres, a lo mejor a él, pues tuvo muchas limitantes, ¿no? Pero como este papá quiere, darle todo a su hijo, pues ahí ocurre algo que lo maleduca, ¿no? Entonces, a grosso modo, gran parte de la temática de la historia se refiere a esos elementos. La otra parte son los personajes. Los personajes los vamos a identificar muy rápidamente, ¿no? Y aquí me voy a ingresar a la plataforma para que ustedes puedan revisar y visualizar, en este caso, pues a lo que se refiere la breve reseña. Bueno, por aquí ya me hizo la mala jugada de que ya me había sacado la plataforma. Pero bueno, ya me habilitó y aquí pues podemos ver que está el recurso de las nubes. Aquí está, ¿no? Entonces la reseña.
Usualmente una reseña, yo siempre lo digo, es, si hacemos la comparación de una reseña a una sinopsis, cuando vamos usualmente al cine, es común, ¿no? A veces nos ha pasado, o no sé ustedes, pero a mí a lo mejor a veces me pasa recurrentemente que a lo mejor no llego a la función de cine o a la película que quería ver y termino viendo a lo mejor una que no tenía pensado verla, ¿no? Pero usualmente, ¿qué es lo que a lo mejor me convence de ver la película? Pues la sinopsis, ¿no? La sinopsis es brevemente este relato, ¿no? Esta breve reseña que se hace de, pues, en este caso, de una película, y obviamente nos sintetiza, ¿no? A grandes rasgos de qué trata la obra. En este caso, la reseña es importante que la lean porque nos da un pequeño bosquejo de qué trata o el tema central de la obra, ¿no? Entonces nos dice, hay que leer la breve reseña. Posteriormente nos dice que nos vayamos al texto de las nubes, que aquí está, y específicamente nos dice que leamos de la página 1 a la 22, ¿sí? Y aquí yo les decía los personajes, ¿no? Los personajes, aquí están algunos. Una característica que tuvo la literatura griega en aquella época es de que se escribía o los diálogos, valga la redundancia, se hacían a partir del principio de la dialéctica. Se dice que la dialéctica surgió en Grecia porque la dialéctica era el arte de dialogar, pero de dialogar de una forma que se argumentara lo que tú decías, ¿no? Entonces, mucho de estas situaciones fueron comunes en la literatura griega y hay algunas obras que están escritas de esta manera, ¿no? Entonces, esto responde a una de las preguntas de la actividad. Bueno, pues nos dirá que Strepsiades es uno de los personajes, Fidípides, eh, por aquí está Sócrates, eh, y bueno, los demás personajes, ¿no? Obviamente, pues bueno, no es una limitante que lean hasta la página 22, ¿no? Y hay quien me dice, oiga, asesor, pues me gustó, yo quiero leer toda la obra, pues toda la obra, ¿no? Qué bueno que tengas ese ímpetu por querer leer y levantar, obviamente, el gusto por la lectura, ¿no? Entonces, aquí en esta obra, ¿sí? Se utiliza y por eso nos dice que aquí el apartado de la actividad, sí hay situaciones divertidas de la historia, sí hay situaciones divertidas. Hay situaciones que se pueden presentar en la actualidad, seguramente, ¿no? Creo que, reitero, este ejemplo del que yo les daba del hijo o del mal hijo, pues es muy común, ¿no? Que lo veamos pues a veces en películas, en frases, ¿no? A ver, se me viene ahorita muy rápidamente a la mente, no sé si ustedes recuerden sus clases en secundaria, pero yo recuerdo mucho, ¿no? Y digo, yo imparto clases, también, o he impartido clases de ética, y recuerdo mucho que leía con mis alumnos, ¿no? Textos breves que nos dejaban alguna enseñanza, y habrá escuchado a alguien la famosa media cobija, ¿no? Esa media cobija, bueno, que el texto se llama así, la media cobija, que habla de la historia, pues, de un papá que quiere mucho a su hijo, el hijo crece, ¿sí? Pues este hijo, pues hace su vida, como suele pasar con los hijos, pero resulta que el papá ya llega a una edad adulta, ¿sí? Y pues resulta que el papá se siente solo, ¿no? Este papá, pues obviamente, pues quiere o le pide pues a su hijo, ¿no? Que le brinde pues un espacio, ¿no? Cerca de su casa, ¿no? Y el hijo, pues de una manera pues un poco muy ingrata, le dice, pues papá, aquí en la casa, pues la casa es muy pequeña y pues la verdad, pues no tengo dónde ponerte, ¿no? No hay un cuarto. Y dice el papá, pues es que me siento muy solo, hijo, ¿no? Me siento muy solo, me está matando la soledad.
y si tú me dejas el patio, ¿no? Y pues ahí me acuesto, ¿no? Entonces, pues este hijo le dice al papá, le dice, en este caso que es a su nieto, ¿verdad? El papá le dice, hijo, pues acércale una cobija a tu abuelo porque se va a quedar, ¿no? Y pues ni tarde ni perezoso, el hijo trae la cobija y la trae cortada. El papá le dice, le reclama, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué cortaste la cobija? Pues bueno, papá, esta cobija la corté porque la mitad va a ser para mi abuelo, pero la otra mitad va a ser para ti, ¿no? Entonces, esta situación pues nos lleva ahí al tema de la reflexión. Entonces, esta situación de los hijos y el argumento que relata toda la trama de la obra, pues va muy enfocada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí a grosso modo ya les di como que algunos tips, ¿no? Del argumento, de los personajes, de la personalidad, ¿no? Que yo ahorita ya mencioné, la personalidad, ¿no? De una persona, ¿no? Si es una persona pues que usualmente muestra deshonestidad, ¿no? Intolerancia, etcétera, etcétera, que podemos identificar en los personajes. Bueno, hasta este punto creo que no tiene o no tendría por qué tener mayor dificultad, porque pues prácticamente estamos haciendo un ejercicio de lectura de comprensión, ¿no? Prácticamente. Bueno, vamos al apartado número 2. Nos dice que, bueno, manteniendo los personajes y el argumento, narres de manera oral y escrita el cuento, un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adáptalo al contexto actual. Aquí siempre en esta actividad hay varios que tienen duda y hay quien me dice, oiga, asesor, voy a tener que contestar todo esto. Bueno, yo te sugiero que, bueno, primeramente, estos son elementos que vas a usar para hacer el cuento, ¿sí? Nos dice que organicemos la estructura de nuestro cuento, generando ideas, ordenándola, estableciendo objetivos, escribe y revisa el texto, ¿no? Nos dice que para hacer el cuento, pues respondamos a estas preguntas. ¿Cómo sería Strepsiades? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Qué se criticaría? Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos o que se muestran en el texto. Con este apartado, ustedes pueden ya hacer aquí, escribe tu cuento de manera escrita con estructura adecuada y mejóralo, hay que mejorarlo en comparación de lo que tú lo vas a hacer de manera oral. O sea, nos dice que este cuento, así casi después de la lectura, contemos el cuento, ¿sí? En este cuento también hay otra pregunta muy recurrente. ¿Respeto totalmente el nombre de los personajes? No, puedes cambiarlo, ¿no? A lo mejor Strepsiades no se llama Strepsiades y se llama Ernesto. Y a lo mejor Sócrates se llama Pedro. Y a lo mejor otro personaje es Luis, etcétera, etcétera. Y a lo mejor, si habla de un lugar, pues no sé, en Hidalgo, en Guerrero, etcétera, etcétera. El contexto ustedes lo pueden colocar porque precisamente esa es la intención de la actividad, que ustedes contextualicen la obra a nuestros días y que hagan algo que ya están familiarizados, a hacer, que es grabar el audio y compartirlo aquí en la nube. Mi recomendación y mi sugerencia siempre, chicos, que cuando hagan esta actividad, pues siempre me verifiquen que por favor el audio esté disponible, ¿no? Que esté con todo las autorizaciones para que un servidor pueda revisarlo, porque sí es parte de un elemento importante el que ustedes coloquen el audio. Por ahí hubo 2 compañeros de la actividad pasada que no grabaron su audio, entonces, pues esto les afecta en su evaluación, porque es parte de la evaluación, ¿correcto? Entonces, yo les sugiero que si quieren, primero lo escriban, lo hagan de forma escrita, ya haciéndolo escrito, ustedes lo narren, lo graben de una manera, muy espontánea, ¿sí? Porque eso es lo que dice. Graba en audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. Entonces aquí
debe de brillar la forma espontánea de que ustedes lo lean. No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta la versión final. Me han también dicho la extensión. ¿Qué tiempo? La ocasión pasada ustedes grabaron un audio, textos breves, que fue a lo mejor de 1 minuto, 1 minuto y medio. A lo mejor el cuento pues, puede durar a lo mejor 2 minutos, 3 minutos. Si ustedes quieren colocar como límite, o yo les daría como límite, máximo 5 minutos, mínimo 2 minutos, 3 minutos. Perdón. Entonces, en ese sentido, aquí es lo que ustedes estarían haciendo lo referente a el cuento, perdón. Entonces, mi sugerencia, primero escríbanlo y posteriormente graben el audio. Obviamente tomando como base estas ideas que están acá arriba, ¿sí? Bueno, posteriormente en el punto número 3 nos dice, reflexiona y responde, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿No? Pues, a lo mejor para mí, pues no fue difícil, ¿no? No fue difícil, fue difícil, ¿no? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Pues a lo mejor van a decir algunos, son muy semejantes, ¿no? Semejantes, ¿no? Aquí hay que justificar nuestra respuesta. ¿Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Pues yo creo que aquí la mayoría va a decir, sí, claro que sí. Sí, el leer una situación en forma de pasatiempo, pues nos va a dejar siempre aprendizajes, ¿no? Eh, Usualmente, a veces en la cuestión de lo que es un texto, pues puede ser a veces una tragedia que termina a lo mejor en una situación hasta cierto punto chistosa, ¿no? Entonces, sí, y si dicen sí o no, pues hay que argumentar nuestras respuestas, ¿correcto? Respuestas. Posteriormente, en el punto C, ¿qué diferencia encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Hay que justificar nuestras respuestas. No nos pide una extensión, o sea, no nos dice que hagamos 4 o 5 párrafos, ¿no? Pero sí hay que justificar nuestras respuestas, perdón. Entonces, pues habrá quien diga que le es más fácil contar un cuento de manera oral que hacerlo de manera escrita, ¿no? O hay quien diga al revés, ¿no? Pues a mí me es más fácil escribirlo que hablarlo o contarlo, ¿no? Porque bueno, creo que también ahí viene una situación de habilidad. Hay quien le es muy fácil, ¿no? Es como aquella persona que pues dice por ahí, cuenta cuentos, cuenta chistes, y como dicen por ahí en mi pueblo, ¿no? En el aire los compone, ¿no? Entonces, es también ahí como que una habilidad mental que pues no todos tenemos. Entonces, en ese sentido, hay que justificar nuestras respuestas. Pues bueno, esta es la actividad integradora 5. Entonces, no sé ustedes, pero creo que es una actividad muy sencilla, muy lúdica, ¿no? Lúdico es una cuestión de juego, muy entretenida y que creo que nos deja muchas o nos dejará muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, yo les sugiero que lean con calma el texto de Las nubes de Aristófanes y les va a agradar mucho, les va a llamar mucho la atención. Y reitero, quien quiera leerlo todo completo, léalo todo completo, pero en ese sentido, centrarse en los puntos centrales del texto en función de que tendrán que responder hasta ahí lo que es esta actividad. Bueno, hasta este punto, no sé si de los compañeros que están por aquí conectados, que están la compañera Dayana, Indira, Luz Jimena y Carisma, no sé si haya alguna duda. Si me gusta replicarme por el chat o quien quiera abrir el audio, lo puede hacer, ¿no? No, profe, ninguna duda. ¿Ninguna? Muchas gracias, Carisma, te lo agradezco. Y pues bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Entonces, pues vamos dice por aquí también Dayana, que no hay ninguna duda. Luz Jimena dice también, y por ahí la compañera Indira, a lo mejor salió.
A lo mejor le entra una llamada, no sabemos, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahorita pues se vaya a ir integrando. Pues continuamos y entonces pues estamos en el texto de las nubes. Creo que está muy, muy sencilla la actividad. Yo espero que les agrade mucho. Ya por aquí alguien ya nos mandó la tarea. No le he calificado, pero bueno, en breve ya me pongo al corriente a calificar. Y pues bueno, viene dentro de las actividades, en este caso la actividad número 6. La actividad número 6 tiene como característica, en este caso, no una actividad que se tenga que entregar, sino al contrario, una actividad en la que deben de participar. En este caso, la actividad integradora 6 es un foro. Rápidamente leo aquí las instrucciones, ¿no? Al leer textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos, sin pensar nada más. Vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia, muy importante, se le conoce como experiencia estética, ¿no? Entonces, ¿qué es una experiencia estética? Es prácticamente todo lo que un texto nos puede transmitir desde el aspecto de conocimientos, emociones, sentimientos, vivencias. Eso es una experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, pues ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas personas diferentes textos. Aquí nos hace una pregunta, ¿no? Que con esta pregunta, pues no necesariamente vamos a comenzar lo que es el foro. Dice, ¿podemos considerar cualquier texto literario? ¿Puede ser un GIF o un meme literatura? Pues habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, ¿no? Pero al final de cuentas, el meme nos entretiene, ¿no? Que en una de las preguntas que ustedes hacían, no recuerdo si fue la primera semana, alguien decía, pues, ¿cuál es el principal objetivo de la literatura? El principal propósito, pues, es entretenernos, ¿no? Es el que nos deje enseñanzas, aprendizajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también un meme, ¿no? Puede ser no es literatura propiamente, pero pues nos hace reír por lo menos o nos entretiene, ¿no? Dice que es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos. Yo digo que sí. No hay mucha diferencia en tener un texto escrito en un libro propiamente que tenerlo en un PDF en la computadora. Y usualmente, pues a veces a lo mejor lo que nos desgasta más es el estar a veces leyendo en la computadora. A lo mejor esa es la única desventaja, ¿no? Pero es lo mismo, el aprendizaje será el mismo. Nos dice que reflexionemos sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. Aquí comenzamos con la pregunta detonadora, pero con esta misma pregunta vamos a finalizar. Entonces, esta pregunta la pueden contestar al final, porque hay quien me dice, oiga, asesores de que pues la pregunta está repetida dos veces, es la misma con la que comenzamos y es la misma con la que terminamos. Entonces, yo les sugiero que esta pregunta ustedes la respondan al final. Sí nos dice que tengamos por lo menos 5 intervenciones en la actividad del foro. Entonces, mi sugerencia que siempre les hago, yo sé que ustedes tienen una dinámica muy diferente, cada uno de ustedes en el tema de estar entregando sus actividades. Yo observo que hay compañeros que entregan sus actividades los primeros 4 días, entonces yo no tendría ningún inconveniente que si un compañero publica sus 5 participaciones en estos 4 días, lo puede hacer. Sé que también hay compañeros que por su trabajo, por su familia, por muchas situaciones que tiene que atender, pues a lo mejor solamente tiene una actividad muy constante el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Si el compañero pone sus participaciones en esos 3 días, no hay mayor problema, siempre y cuando sean las 5 participaciones, siempre y cuando sean participaciones argumentadas, sean participaciones en las que realmente ustedes han revisado los recursos que trae este foro, que es la actividad integradora número 6. Y por ejemplo, aquí dice que nuestra primera aportación, describe con sus propias palabras que es una experiencia estética. ¿Y qué relación guarda con la literatura? Creo que esta pregunta la pueden contestar con esto que está aquí. Y ya me perdí. Es esta. Aquí viene así que la respuesta de esta primera pregunta, ¿no?
Una experiencia estética son básicamente todas las vivencias que disfrutamos al leer un texto y que la relacionamos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos, emociones, y que a esto se le conoce pues como experiencia estética. Entonces aquí podrán encontrar la respuesta a esta primera pregunta. En nuestra segunda aportación nos dice que comentemos los contenidos que tienen los siguientes sitios que ahorita vamos a ingresar. Uno lleva como título Acción Poética y el otro Zona Negativa, ¿no? Bueno, los vas a revisar y desde tu punto de vista comentas si consideras que los contenidos que tienen estos portales se puede considerar literatura. Si consideras que es literatura, pues que digas por qué, y si no, pues que también nos justifiques la respuesta. En nuestra tercera colaboración hay que explicar si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Tecnologías incorporadas, bueno, las TIC son las tecnologías incorporadas a la comunicación, ¿no? Entonces, hoy en día alguien puede escribir un poema y puede apoyarse de una aplicación. Entonces, la pregunta es si ustedes consideran que esto, sí, pues puede proporcionarnos una experiencia estética si no es una obra totalmente original de un escritor, sino que se basó de un programa para hacer a lo mejor un poema. Entonces, esta situación pues también nos lleva ahí al debate. Y en nuestra cuarta aportación opina sobre alguna aportación de otros compañeros. Recordemos siempre, ante todo, reglas de la etiqueta. Podemos estar o no de acuerdo con un compañero, pero es muy respetable lo que el compañero piense. Entonces, los foros son precisamente espacios para interactuar, para compartir, en algún momento debatir de manera respetuosa. Entonces, aquí es muy importante que esta aportación sea respetuosa con el compañero. Y en la última contribución, lo que les decía, responder la pregunta con la cual comenzó el foro. El foro, que es la actividad integradora número 6. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Reitero, hay quien diga que sí o hay quien diga que no y hay que justificar la respuesta, ¿no? Bueno, aquí esta información la podemos encontrar en el foro, hay que usar nuestra creatividad. Si tomas información de algún recurso, recordemos citarlo, colocar la referencia en cada una de las contribuciones, procura que tus participaciones generen diversidad, evitar subir documentos o imágenes en el foro, en su lugar puedes subir los enlaces o los sitios web o los documentos que hayas encontrado, que tengas en la nube. Respeta las normas de comunicación virtual de la netiqueta y tus comentarios deben de ser breves, de aproximadamente 10 líneas. Y pues siempre digo yo mis sugerencias, sería que me enumeren las participaciones. Si ustedes me enumeran las participaciones, eso también me facilita un tema de poder llevar a cabo de una manera más eficiente la evaluación con base en la rúbrica. Es recomendable que antes de escribir nuestro comentario lo redactemos en un documento en Word para identificar aspectos como la ortografía, para que no nos haga la mala jugada el foro de que me tardé ya en escribir y a quien no le ha pasado, me ha pasado a mí a veces que estoy escribiendo un mensaje, me excedo del tiempo y cuando ya le doy a enviar o publicar, oh sorpresa, ¿no? Se desapareció mi texto, ¿no? Entonces, la sugerencia es primero hacerlo en Word y posteriormente ya copiarlo y pegarlo, previamente verificando la ortografía, ¿correcto? Pues bueno, en eso consiste la actividad integradora número 6 y es de suma importancia que pues obviamente pues todos se vayan sumando a participar. Miren, ya por aquí alguien me mandó mensajes, ¿no? Es esta Annalise, por aquí ella publicó la actividad, la 3, y pues por aquí la tutora ya nos mandó un mensajito, ¿no? Creo que sí, por aquí la tutora publicó un mensaje. Ya luego ustedes lo ven en su apartado de la plataforma. Bueno, vamos aquí está. Entonces, aquí nos dice que revisemos estos recursos. Quien ya los revisó, pues nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? Pues a veces algunas cosas que encontramos publicados, ¿no? Grafitis o frases cortas, ¿no?
si realmente estos sitios pues nos dejan alguna enseñanza, pues yo digo que sí, ¿no? Bueno, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. La experiencia vivida es tu poesía, ¿no? Pues bueno, nos lleva ahí a la reflexión, ¿no? Y en ese sentido, pues aquí nos dan varios ejemplos, ¿no? Hasta dónde estas, pues bueno, estas frases cortas, publicado en algún espacio público, pues se puede considerar literatura. Pues en algún momento sí nos deja alguna enseñanza, ¿no? Y el otro portal es Zona Negativa. Entonces ya revisamos, ambos están disponibles, tanto uno como otro. Entonces, pues aquí podrán encontrar, por ejemplo, los que son muy fanáticos de los cómics, pues aquí les va a llamar mucho la atención. Y bueno, aquí encontramos o nos dicen que revisemos, pues estos portales para que podamos tener una participación argumentada, dando respuesta a los planteamientos que nos hace el foro. Ya por aquí, pues bueno, observamos los planteamientos que ha colocado la compañera. Aquí agradezco que Leslie haya colocado, pues, citado su primera aportación. Entonces, con que ustedes coloquen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta aportación, lo pueden hacer. Sí, la invitación que les hago es, por favor, que sí, pues completen las participaciones de forma argumentada, revisando los contenidos. Y obviamente reitero, hasta el día de hoy yo veía pocas participaciones en esta actividad integradora 6, que es en este caso el foro. No sé si hasta aquí las compañeras que continúan por aquí en la sesión tengan alguna duda. No sé si hasta aquí de lo que el día de hoy compartí referente a la actividad integradora 5 y 6 hay alguna duda. Está por aquí todavía. A ver, adelante, escuché que alguien abrió su micrófono. No era para decirle que no tengo ninguna duda, que todo me quedó claro. Correcto, Carisma. Muchas gracias. Eres por aquí la que ha tenido la posibilidad de abrir el micrófono. Y pues, Carisma, aprovechando que eres la que está muy activa y que creo que también las compañeras, también Luz, y nos replican por aquí en el chat. Rápidamente, Carisma, a ver, me gustaría brevemente qué te ha parecido, por ejemplo, las lecturas que has leído en estas 2 semanas, ¿no? Porque bueno, a lo mejor ya empezaste a leer el texto de las nubes, pero ¿qué te ha parecido? Pues me ha parecido muy interesante y pues voy a buscar más temas que se relacionen a ese género. Correcto. A ver, en el caso de Luz, de Indira, ¿quisieran comentar algo? Si les es posible abrir su micrófono, ¿no? Si no, me lo pueden compartir en el chat. Dice Luz que mucha curiosidad. Sí, esa es la intención de la lectura, ¿no? La lectura nos transporta, la lectura nos emotiva, nos genera muchas situaciones, ¿no? Yo vi muchas de las presentaciones y en las presentaciones ustedes asociaban pues, las imágenes, por ejemplo, de miedo, de angustia, de temor, de amor. En fin, una imagen nos puede describir muchos elementos literarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa precisamente es la principal finalidad de la literatura. Dice por aquí esta Luz, el sentir el mismo sentimiento que te quiere transmitir el autor. Claro, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Una lectura, cuando la leemos, la comprendemos, la analizamos, realmente nos transporta, ¿no? Y eso, todo eso que estamos manifestando precisamente es las experiencias estéticas, ¿no? La experiencia estética es todo lo que el texto nos logra transmitir. Sé que a lo mejor algunos me van a decir, a lo mejor me pueden tachar a lo mejor de cursi, pero hay ocasiones que leyendo un texto, estás muy metido en un texto que puedes llegar a las lágrimas, puedes llegar a la emotividad, a la emoción, a la alegría, ¿no? Entonces, o igualmente a la tristeza. Entonces, creo que esa es la finalidad que tiene la lectura,
Entonces ya por aquí agradezco los comentarios de Luz, bueno, que primeramente nos dicen que no tienen duda y que pues bueno, las lecturas les han dado mucha curiosidad. Luz y Jimena nos dice el sentir el mismo sentimiento que te quiere transmitir el autor, ya lo habíamos escuchado, y el saber cómo era esa época. Claro, la literatura nos permite un poco contextualizar cómo era la época en la que le tocó vivir el autor, ¿no? Y el contexto que nos quiere dar de la obra, ¿no? Entonces, pues bueno, agradezco a las y los compañeros que están el día de hoy en esta sesión. Yo sé que varios de ustedes revisan la sesión una, dos, varias veces, lo cual agradezco, y que obviamente pues que este material y esta sesión que estamos haciendo pues nos permita el que se comprendan de una manera más sencilla, más dinámica las actividades. Entonces, no me queda más que desearles el mayor de los éxitos, perdón, para esta semana. Y recuerden pues que estoy disponible por los medios de contacto que ustedes ya conocen, el mensajero de la plataforma, el correo electrónico, hay quien me envía un chat. Ahorita llamadas no me han hecho, pero luego hay algún compañero o compañera que me hace una llamada. Y obviamente a los compañeros que pues no pueden estar presentes en la sesión, les recuerdo que todavía hasta el día de hoy y mañana tendrían aquellos compañeros que por alguna circunstancia no pudieron entregar la actividad integradora 3 y 4 para solicitar la extensión. Pues por mi parte sería todo. Si no hay ninguna duda, compañeros o compañeras, pues agradezco como siempre su puntual asistencia y espero que esta sesión sirva para atender y despejar algunas de las diferentes dudas que vayan teniendo de las actividades de esta semana, que si ustedes se darán cuenta, como que después de una semana muy pesada de que fue la semana 2, como que esta está un poquito más relajada, pero esto no nos permite el confiarnos, ¿no? Entonces hay que participar en el foro. Este foro les va a permitir un poquito experimentar la dinámica de trabajo en el foro de la última semana, que es el foro de integración. Pues por mi parte es todo. Se despide el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez, pues deseándoles el mayor de los éxitos en esta semana y nos veremos la próxima semana, el próximo martes, ahora sí que en este mismo horario, por este mismo medio, y les deseo mucho éxito. Muy bonita noche a todos. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego.